Marta, desde producción con la defensora pública Liz Paola Mongelos, para seguir con el caso de los hermanos costureros. La doctora fue la que ejerció la defensa técnica de ambos en este juicio oral y público. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia también. Muy bien, aquí satisfecha de haber terminado por fin este segundo juicio oral y público de los hermanos costureros. Espero que no nos vayamos a un tercero, por favor. No, de Creo que hecho todos ya, estamos ya, deseando eso, claro, ¿verdad? estamos deseando esto. De hecho ya anticipa por lo menos el fiscal que cree estamos ante lo que va a ser la confirmación de la sentencia, ¿verdad? Esperemos, esperemos. Solo que en este segundo juicio oral y público la absolución nuevamente se da por certeza positiva, es decir, se les declara inocentes nuevamente. Ujú. Es decir, es idéntico resultado al primer juicio oral. Ya, doctora, y digamos si podrías comentarnos un poco lo que fue el argumento del Tribunal de Sentencia. De hecho, conversamos recién también nosotros con el fiscal y nos hablaba de una situación en particular y bueno, queríamos escuchar también tu apreciación de lo que argumentó el Tribunal de Sentencia. Y si bien el tribunal al inicio habló de vamos a decir, de la dilación un poco de este proceso como consecuencia de una suspensión anterior que había solicitado como defensa técnica, en aquella oportunidad había solicitado la suspensión porque estaba en trámite un recurso extraordinario de casación que había presentado contra la resolución de reenvío de la Cámara de Central que había ordenado la doctora María Teresa González de Daniel, el doctor Fabriciano Villalba y Lourdes Cardoso de Velázquez, que por vamos a decir, deficiencia de la sentencia, la firma tardía de un juez penal de sentencia, decidió anular la primera absolución. Entonces, ¿Se como puede había saber, disculpa que la interrumpa sí, ahora, pero el nombre del juez será que se puede puntualizar? ¿cuál de todos los jueces? El que justamente no firmó el documento. Sí, sí, era el juez que estaba con permiso para realizar el juicio por medios telemáticos porque tenía una enfermedad de base. Ajá, Si mal no recuerdo, es el doctor Julio Fernández. Ujú. Julio Fernández. Ujú. Entonces, en aquel juicio, el juez estaba por medios telemáticos y como ellos no tienen el expediente electrónico ni el firmador electrónico, obviamente hubo ese retraso en la firma de la sentencia y que fue el motivo por el cual la Cámara de Central anula la primera absolución. Dispone reenvío y contra ese reenvío había planteado un recurso extraordinario de casación que luego se declaró inadmisible, pero en ese interín es que tuve que solicitar la suspensión de este juicio allá ante el tribunal de Pedro Nasser en razón de que estaba en trámite la casación planteada, ¿verdad? Eso sobre lo que llamó la atención el juez hoy al tiempo de dictar el veredicto, ¿verdad? Ahora bien, respecto al análisis de todo lo producido, el tribunal básicamente dijo que el principio de inocencia que tenemos establecido como una garantía constitucional no fue de ninguna manera vulnerado o de alguna forma desvirtuado, y que de los elementos que se produjeron no había ninguno que indique que estas personas participaron de este hecho de robo agravado, es decir, no tenían, refirió el tribunal, los biciclos, no tenían el arma utilizada, es decir, no tenían mayor elemento con una certeza absoluta digan que estas personas el 3 de noviembre del 2017 cometieron el asalto, ¿verdad? Más bien siempre la defensa se centró en exponer que el día y la hora del hecho estas personas estaban en otro lugar y no existía la posibilidad científica ni física que estén cometiendo el asalto en la zona norte de Fernando de la Mora. O sea, básicamente sobre eso se fundó también el veredicto del tribunal y bueno, entonces fueron casi con idénticos fundamentos absueltos nuevamente en juicio. Doctora, y respecto a lo que mencionó el Tribunal de Sentencia de que esto se pudo haber incluso solucionado antes y evitar el juicio oral y público, ¿cuál es tu criterio, tu posición al respecto? Y si bien es una apreciación del tribunal sentenciador, ¿verdad?
consta en el expediente que la defensa pública, particularmente en aquel entonces la ejercía Marian Cousiño, planteó 3 incidentes revocatorios del auto de prisión preventiva para tratar de sacarle de la cárcel, porque ya era penoso ir a visitarles mes a mes al penal de Emboscada y no daba más de lo deprimido que estaban. Claro, porque era una situación injusta la que estaban soportando. 3 incidentes revocatorios planteados, los 3 apelados, los 3 confirmados por la Cámara de Apelación, negando la revocatoria. Y la revocatoria, obviamente el trámite es incidental, se plantea con el elemento nuevo que se pretende sea analizado por el juez de garantías. El juez de garantías le corría traslado a la fiscalía se oponía a aplicar medidas sustitutivas. Entonces y automáticamente el juez penal de garantía nos rechazaba la revocatoria. Y no se presentó solo uno, 3 se presentaron. Es decir, cada testimonio que se producía o algo nuevo que había, ya se recurría al juez de garantías para que le suelte a estos 2 hermanos. No había forma. En este caso ya culminó la etapa preparatoria de 6 meses, por lo que la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional e indicó los elementos que quería incorporar en ese periodo complementario. Este acto procesal es el que utilizamos como para pedir otra vez una revocatoria y obtener la libertad de estas personas. Y ahí se da la libertad pasados los 6 meses. Y luego ya el fiscal aparentemente obtuvo elementos de convicción y solicita la reapertura de la investigación. Y les acusa. Se reabre la causa al año de haber sido dictado el sobreseimiento provisional y la fiscalía le acusa. Obviamente sí planteo una salida en la audiencia preliminar, cuál es el sobreseimiento definitivo. Es decir, enmarcada siempre la petición en lo que dice el artículo 359, que habla del sobreseimiento definitivo, cuando la persona no participó en el hecho, pues nosotros nunca pusimos en tela de juicio de que el hecho existió, sino tan solo el escalón de la participación. Planteamos en la audiencia preliminar el sobreseimiento definitivo de estas personas y agregamos como prueba de esa incidencia todos estos elementos que ya mencioné: declaración de la patrona, de la contadora, de los compañeros de trabajo, de los vecinos, las cámaras de circuito de seguridad, los fotogramas, todo como prueba de la incidencia del definitivo. Pero el argumento que generalmente que dio el juez y que en la mayoría de los casos sostienen los jueces penales de garantía es que no pueden valorar pruebas, no pueden estudiar el fondo de la cuestión, por lo que rechazan el incidente de sobreseimiento definitivo. Y si bien en mi jurisdicción al menos pedir un procedimiento abreviado con fin de absolución realmente es una utopía, ¿verdad? Quizás en Asunción eso se dio, pero al menos en mi circunscripción eso quizás ni se conoce, ¿verdad? En ese sentido también estábamos nosotros analizando, pero bueno, en este caso, entonces, estas personas en ningún momento podrían asumir la autoría del hecho porque obviamente son inocentes. Exactamente, va a ser una contradicción que yo les plantee una salida alternativa como una suspensión condicional del procedimiento que implica admisión de los hechos, inclusive dar responsabilidad a la acción civil, o que les haga aceptar los hechos cuando realmente ellos lloraban desde el primer día de que fueron detenidos, de que no tenían nada que ver en ese hecho. Entonces, obviamente, la única alternativa que quedó en la audiencia preliminar es plantear un sobreseimiento definitivo ofreciendo pruebas de la incidencia, que obviamente ya queda a criterio del juez de garantía abrir el incidente a prueba para poder valorar los elementos en los cuales se sustenta el incidente. Hubo oposición de la Fiscalía contra ese incidente, se opuso al sobreseimiento definitivo y finalmente es el motivo por el cual se eleva a juicio oral y público. Entonces pasamos el filtro de la audiencia preliminar, llegamos a juicio oral y público, se les absuelve, Fiscalía apela por la deficiencia de la firma en tiempo del juez de sentencia, y también porque consideraba que había contradicción en el fundamento del tribunal sentenciado, y así llegamos a este nuevo segundo juicio, en reenvío. Doctora, o sea, en resumida síntesis, fueron juzgados 2 veces por el mismo hecho. Y precisamente quería saber tu posición jurídica respecto a lo que nos decía recién el fiscal,
él hablaba de que no podía retirar la acusación al iniciar este juicio. O sea, ¿se pudo haber hecho eso o no a tu criterio, doctora? Y yo soy del criterio que sí se puede retirar la acusación desde el momento que es el titular de la acción penal pública por mandato constitucional el que ejerce o detenta la titularidad. Por tanto, puede disponer de la acción tal cual lo puede disponer a los efectos de los otros, o de las, ya que ustedes tocaron el tema de las salidas alternativas. Así como dispone en el marco de esos procedimientos, bien podría disponer de la acusación, y al retirarla, mi razonamiento es que ya el tribunal sentenciador no puede, sin violar el principio de imparcialidad, continuar el juicio, porque no puede ser acusador y juzgador a la vez, desde el momento que el Ministerio Público retira la acusación, ¿verdad? Claro. Pero a mi criterio, o sea, basada en mi información, considero que sí el Ministerio Público se haya facultado a retirar la acusación. Inclusive un fallo de la Corte, de la Sala Penal, con el voto del doctor Ramírez Candia, se dictó en ese sentido, reconociendo esa facultad del Ministerio Público de retirar la acusación y cuál es el efecto proceso de ese acto, ¿verdad? Pero Claro. eso no ocurrió. En otro juicio el fiscal se ratificó en la acusación. Claro, y es lo llamativo nomás, decimos, doctora, porque yo al menos creo que se pudo haber evitado todo esto. O sea, ya le hiciste pasar a estas personas 6 meses presos, también todo un proceso penal que creo que 5 años o más incluso ya, un primer juicio, que lo que significa también afrontar un juicio, fueron absueltos y bueno, por cuestiones formales terminan ordenando el reenvío. ¿Y por qué no retirar la acusación si ya adelantaste que iba a pedir una absolución por duda, ¿verdad? O sea, es la pregunta nomás que me hago Y y el fiscal porque es respondía que no, ¿verdad? cuestionable, hoy día es cuestionable y discutible que puedan o no retirar la acusación. Algunos fiscales son de la posición que sí, otros que no, y hay algunos tribunales que no le permitan retirar al fiscal la acusación y les intima que la sostengan, en todo caso que pidan la absolución si corresponde. O sea, hay varios criterios y criterios, ¿verdad? Ya en ese Pero sin sentido, embargo, en este juicio más bien es el, la, el tiempo que invertimos, los recursos que invertimos para este juicio, porque a la vez estamos dentro de otros juicios orales, de otras audiencias, estamos de turno, corriendo de aquí para allá, y de vuelta irnos a un juicio que ya fueron absueltos, es un poco como un despilfarro de recursos del Estado, ¿verdad? sí, realmente, y por sobre todo lo que implica el tiempo, decíamos nosotros, incluso doctora, de los testigos que tienen que trabajar, de incluso los propios procesados, los propios hermanos, creo que decía doctora, uno de ellos viene de Caguazú o Cazapá, mencionabas. Sí, eh, imagínate que no sé si tiene para su pasaje o no. Yo le Ujú, pregunté si tenía para su pasaje para venir a Caguazú, le pregunté qué estaba viviendo, porque el menor es el que ya no consiguió trabajo, ujú. el que más le afectó, por decirlo así, la prisión, ¿verdad? Y le pregunté qué estaba viviendo, quién le ayuda, quién le da plata, ¿verdad? O sea, en qué estaba, le ayudan sus hermanos, porque su otro hermano también es costurero, pero trabaja en Sao Paulo. Y después está el otro hermano que es costurero, que él sí mantuvo su trabajo en la empresa de costura AD Confecciones, ¿verdad? Entonces se da esa serie. Obviamente hoy le animé que con esta absolución pronto va a conseguir un puesto de trabajo, porque va a desaparecer también ese antecedente penal que está ahí, que es lo Sí, primero que te piden hoy día en el trabajo, ahora antecedentes totalmente. penal, y si te figura una causa por robo agravado, nadie, absolutamente nadie, acuerdo te va a querer contratar, ¿verdad? Así mismo. Doctora, y el fiscal también nos decía, y quería consultarte tu Ujú. perspectiva de esto, que más o menos el mensaje del tribunal de sentencia fue que si a mí me asaltan y la persona que me asaltó tiene casco Y o no algún tenemos un objeto circuito cerrado que que de impide alguna forma pueda identificarle, identificar. digamos, Ujú. se queda ahí el caso, ¿verdad? O sea, una sensación de injusticia. Decía, No, no, un en precedente lo nefasto, absoluto. decía. Yo creo que es generalizar al infinito, no se Mm, pueden generalizar todos los casos. Por ejemplo,
Si es con tapabocas se ve perfectamente el color de pelo, los ojos, las cejas, si hay alguna cicatriz en la parte superior del rostro. O sea, es imposible generalizar los casos. Hay que ceñirse siempre a nuestro caso. Y en este caso tenía cubierta toda la cabeza con el casco. Entonces hay que buscar otros indicios, como hay que seguir el teléfono sustraído, si alguien vinculó a un número de email, hacer el seguimiento, las antenas de ubicación. En esa zona donde ocurrió el hecho es una zona residencial, había cámaras. De hecho, la descripción que hace... En la esquina hay una ferretería, frente a la ferretería hay un local de eventos. Es decir, se pudo haber colectado esas imágenes para verle realmente a los autores del hecho. Claro, de hecho lo que usted describe es justamente una deficiencia en el proceso investigativo, que es lo que también parecía quedó bastante claro, incluso en el primer juicio, ¿verdad? Así mismo. Es siempre cuestionable porque como somos parte y contraparte, fiscalía y defensa, ¿verdad? Sí. Pero en este caso nosotros muchísimas pruebas incorporamos justamente para darle luz a la fiscalía, ¿verdad? Las imágenes de circuito cerrado trae la patrona, las ropas para hacer el cotejo trae la defensa, los testimonios le llevamos nosotros para que pongan ante la fiscalía. Es decir, activamente colaboramos para esa búsqueda de la verdad real. O sea, más allá, nosotros no tenemos contacto con la policía en forma directa, no podemos pedir informe a las telefonías, todo tenemos que hacer a través de la fiscalía. Claro, y respecto a esa prueba de reconocimiento que yo me sigo sin explicar cómo se incluyó, esto por segunda vez incluso se excluyó, doctora, y sigue quedando incluso cómo es que la fiscalía presenta eso como prueba y por sobre todo cómo es que el juez de garantías no haya, digamos, excluido esa prueba ya en la preliminar. Sí, pero es muy difícil realmente que el juez de garantía haga ese control del acta de imputación para aplicar la medida cautelar y mucho menos en la audiencia preliminar. Realmente no es tendencia que haga un control y de alguna forma ponga en tela de juicio el elemento de convicción que el fiscal sostiene como argumento para pedir una prisión preventiva, sino funciona más como todo automático. Uh-huh. El fiscal solicita la medida cautelar más gravosa, dice que tiene elementos y el juez resuelve conforme a lo peticionado, con independencia de lo que la defensa pueda arguir, ¿verdad? Pero esa al menos es la tendencia, basada siempre en mi experiencia, ¿verdad? Del día a día. Es lo que le peleamos, pero ¿dónde está el fundamento de la prisión? ¿Cuál es el hecho grave? ¿Cuáles son los elementos que indiquen la participación? Elementos ciertos, coherentes. Claro. Pero no, hay muy poco, o sea, los filtros no se activan, no funcionan. Entonces a veces es preferible tenerle un inocente privado de libertad que a un culpable libre. Entonces por las dudas todos adentro. Sería ese el razonamiento, ¿verdad? Es cierto. Sí. Y por eso a veces nosotros como ciudadanos también estamos expuestos. En cualquier momento podemos estar en una situación peligrosa y se confunde y adentro. Podemos terminar también adentro. Y claro, como en este caso, o sometido a un proceso, 5 años. Claro, o sea, imagínense, da la casualidad que estos chicos tienen rostros muy muy comunes, por decirlo así, sin sonar peyorativa. Sí. Si no son rubios, ojos azules, que si no tienen el contexto, la piel, el color, la estatura de todos los paraguayos, ¿verdad? Entonces es muy sencillo confundir sus rostros. Por eso es lo que se le exige un nivel de convicción superior al estándar para demostrar que no son los participantes del hecho. Así mismo, doctora. Bueno, y ahora lo que restaría es aguardar que esta sentencia quede firme, doctora. El plazo es de 10 días para que se recurra, quede firme. ¿Verdad? Exactamente. La fecha de lectura íntegra de los fundamentos fue establecida para el 13 de octubre y obviamente a partir del día siguiente empieza el cómputo del plazo para recurrir para las partes, ¿verdad? Pero estoy confiada en que quede firme esta vez porque sería muy penoso irnos a un tercer juicio. En este caso, doctora, usted conversó con ellos ya después de todo lo que aconteció. ¿Qué le manifestaron? De hecho, escuchábamos con una humildad, decían que estaban felices. Cuando escuchaban los alegatos del final del fiscal se preocuparon de vuelta, se acongojaron.
por el planteamiento mismo, la forma de plantear el alegato. Sin embargo, después cuando el tribunal dio el veredicto, bueno, se tranquilizaron, pero ya no pude conversar porque como estoy de turno, tuve que salir corriendo del tribunal, ¿verdad? Entonces, no pude aún conversar con ellos, pero estábamos confiados. Bueno, doctora, te agradecemos mucho por tu tiempo y desde acá, desde PDS, vamos a aguardar también a que este fallo al fin que quede firme y que ya no sea apelado por la Fiscalía. Y bueno, ya atentos a lo que pueda pasar entonces con esto, doctora. Muy amable, le agradezco el acompañamiento. Que tengan buena tarde. Igualmente, Gracias, doctora, gracias por el tiempo. Gracias, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Y conversábamos con la defensora Liz Paola Mongelos, que representó en este caso, en esta parte ya del juicio, a los hermanos Correa. Sí.